la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma que tiene como fin crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Así fue la votación en el Congreso. A los 70 años, sin importar si la cuenta se encuentra reconocida o no reconocida, identificada o no identificada, identificable o no identificable, la cuenta se vira al Fondo de Pensiones para el Bienestar. La cuenta está reconocida, si la cuenta está identificada. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, Todos se van a ir con 251 votos a favor, 199 en contra y 4 abstenciones, la reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, tomando 40,000 millones de pesos de cuentas no reclamadas en la Asamblea. En la Cámara de Diputados, va a pasar en la Cámara de Senadores. No somos ingenuos, sí tienen los números para que pasen. Pero la gente tiene que estar muy consciente. Acaba de votar la mayoría de Morena una, me atrevo a decir, de las iniciativas más delicadas, más perniciosas. Prácticamente Morena acaba de decidir en miles de casos de personas que tenían sus ahorros para su retiro en la Afore, que cada persona eligió. Morena por decreto acaba de quitar esos recursos, que son recursos privados, para pasarlos a un fondo público. Y eso... Los legisladores de la oposición acusaron que se trata de un robo de la hora de los trabajadores. Antes le querían devolver al pueblo lo robado y ahora quieren robarle al pueblo lo ahorrado. Este es un falso Chucho el Roto legislativo, de no creerse. Legisladores robándole su dinero a los pobres para supuestamente dárselo a otros pobres. Pero el bloque oficialista defendió la reforma como un acto de justicia social para complementar las pensiones de al menos 16,700 pesos al mes para 45 millones de trabajadores en los próximos años. 1,000,000 de veces farsantes. A quien están defendiendo es a la banca privada, que no ha entregado 40,000 millones de pesos que debería entregar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Está en la ley que deben entregar ese dinero y ustedes están defendiendo a la banca extranjera que tiene 6 billones de pesos del ahorro de las trabajadoras y trabajadores. De acuerdo con el dictamen avalado por Morena, Partido Verde y PT, las Afores deberán traspasar al Fondo de Pensiones el dinero de cuentas inactivas de los trabajadores al cumplir 70 años, en caso de cotizar al IMSS, y de 75 años si sus aportaciones fueron al ISSSTE, lo cual confrontó posiciones entre los dos bloques en San Lázaro. Han dicho, si no se prueba esta reforma es que te opones una pensión equivalente a tu último sueldo. Esta reforma busca que tu última pensión sea equivalente a ese sueldo que ganaste con un tope del último salario promedio de cotización. Eso es una mentira, esa es otra iniciativa que, por cierto, no quieren que pase. En los próximos días se seguirá debatiendo de esto. Seguirán argumentando una campaña de desinformación. Presentadas por algunos parlamentarios, la reforma fue aprobada en lo general y en lo particular, y turnada al Senado. Milenio Noticias. Nos acompaña el director general de Asesores Patrimoniales, Ricardo Velázquez Luna, para de ayudarnos a entender qué es lo que sucedió. ¿Qué ocurrió el día de ayer, Ricardo, y a quién beneficia esto? Bueno, primero hay que entrar en contexto. La realidad es que el grupo más fuerte de personas que pueden obtener una pensión, que son los trabajadores de la industria privada que cotizan en el IMSS, pues el grupo está dividido en dos: las personas que cotizaron antes del 97, que pertenecen a otra ley de 1973. En los próximos 10 años, el 80% de las personas que se pensionen lo harán por esta ley, y para ellos no tienen afectación alguna, no hay beneficio ni prejuicio, ellos tienen otro sistema. Perfecto. Esta iniciativa de reforma, bueno, que ya se aprobó, lo que pretende es mejorar las condiciones con las que se pensiona la gente, los jóvenes que se pensionan por ley 97. Hoy día tienen en el orden de un 30% de tasa de reemplazo, esto es decir, de su salario promedio están recibiendo el 30%, es muy poquito. Y la iniciativa pues está en dos partes. Una, lo que proponen es que se incremente este ingreso que van a tener al final de su vida laboral. Recordar que se pensionan con lo que ahorren en su Afore. Exactamente. Y si no les alcanza, el gobierno les va a completar hasta un promedio, ¿no? Allá hubo una primera reforma en el 2020, donde
de manera escalonada el patrón está aportando más porcentaje a nuestro fondo para el retiro, para que esa tasa de reemplazo se suba. Es correcto. Para que exista pues una equidad mayor, ¿no? Porque este modelo muy a la chilena, muy al país sudamericano, copió mucho el modelo y en Chile comenzó a pasar esta realidad, que quienes estaban regresando a su pensión, su tasa de reemplazo era la que no les habían prometido. Es correcto, mira, son varios factores. Somos el peor país en México que ahorra de manera obligada el 6.5% del salario. Bajísimo. Y estamos peor que El Salvador, Nicaragua. El día de mañana Morena, por decreto, va a sacar el dinero que tú tienes en una cuenta bancaria para llevársela a un fondo público. Es exactamente eso lo que pasó. En Morena la querrán maquillar, querrán decir que no es verdad, que solamente se trata de cuentas inactivas, siempre usando y tergiversando el lenguaje. Lo que acaba de pasar es que Morena dispuso de recursos privados para llevárselos a un fondo público, sin consultarle y sin tener la autorización de los titulares de estos bienes privados. Y hay muchos detalles, pero yo quisiera enfatizar esto, querido Guillermo. Aunque pasó en Cámara de Diputados y va a pasar en Cámara de Senadores, la gente debe de sentirse tranquila por una simple y sencilla razón. Porque así como ellos, Morena, tuvieron los números para sacar esta ley, nosotros, PAN, oposición, tenemos los números para impugnarlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque podemos, cuando hay reformas que son inconstitucionales. Rendimientos pésimos que ha dejado las administradoras de fondos. En 27 años ha dejado en promedio 6% anual, que eso es la inflación. El dinero no crece, la gente ve que crece por la aportación del patrón. Entonces, tarde se dieron cuenta que no es suficiente este ahorro. La iniciativa del 2020 lo que consideró es incrementar ese ahorro. Lastimosamente, pues es un cargo 100% del patrón. Yo creo que lo correcto debió haber sido el exhorto al ahorro. Pero bueno, como sea, no es suficiente. Vamos a tener 10 años de incrementos en el ahorro, pero el rendimiento sigue siendo muy malo. Okay. Y la cantidad que se ahorra muy poquita. Entonces, esta reforma pretende que el gobierno, con la creación de un fondo, ponga la diferencia. Hasta ahí está todo bien, ¿no? Hoy, en vez de tener una tasa de reemplazo del 30%, la vas a tener cercana al 80%, con un tope de 16.700, que eso es el promedio del año pasado. Exacto. Pero, Ricardo, esta reforma pretende también, pues, quitarle... Espérame, un pequeño problemita con Julie. A ver, esta reforma va en el sentido de igualar un poco las pensiones, de dar esa justicia social, pero este fondo de los 40,000 millones, ¿de dónde se toma? ¿Es una expropiación o qué ocurrió en ese sentido? Bueno, mira, la realidad es que sí pretende, como dices, dar una mejor oportunidad a la gente que tiene un ingreso menor. Recordar que el gobierno no genera ingresos. Tendrá que tomarlo de programas sociales. Hay la propuesta o la iniciativa que se aprobó, no contempla ningún cambio a la ley, ni es una reforma a la ley, solo es el primer paso de generar un fondo de pensiones. Y lo que se pretende, una vez generado ese fondo de pensiones, es definir las bases que se van a considerar para los incrementos. Okay. Ahora ese fondo, pues ya lo hemos visto, está conformado de en varias partes. El principal son 64,000 millones. El principal recurso viene justo de las administradoras de fondos, que aportarían 40,000 millones. ¿De quién? De gente que ha fallecido y no ha reclamado el recurso durante más de 10 años, gente que tiene más de 70 años y ya no cotiza hace muchos años y no ha hecho uso de su pensión. El argumento es que las administradoras están justo administrando un fondo que solo les genera riqueza a ellos y es un dinero que no se va a entregar a nadie. Entonces lo que dice el presidente, ¿no? Que se están sudando las afores de los trabajadores y pues no se tiene ningún beneficio de ello. Ahora, esto afecta únicamente a las personas, como nos platicas, Ricardo, las personas que fallecieron y nunca lo reclamaron, a las personas mayores de 70 años que nunca lo reclamaron. ¿Es exclusivamente para ellos o a quién más va a afectar directamente este retiro del beneficiar. O beneficiar. Sí, bueno, el dinero se va a ocupar para beneficiar a los trabajadores que se empiecen a pensionar a partir del próximo año, si es que así lo definen, una segunda etapa de la reforma, y realmente no se va a afectar a gente que ocupe el recurso. Este dinero que se va a tomar no impide que algún familiar lo reclame. Si tú tienes un familiar que falleció hace 10 o 15 o 20 años y no reclamó los recursos, no caduca el derecho a reclamarlo, lo puedes reclamar, ya no lo harás con la Afore, sino con el gobierno. Sin embargo, sí, las Afores tienen 27 años formadas y hay gente
gente que tiene ahí 20 años sin manejar el recurso, sin que alguien lo reclame, pues, y solo las administradoras cobran. Entonces ese dinero, la idea es que se reparta. O sea, por ejemplo, al respecto nos lleva una pregunta interesante. Una mujer que nos escribe por acá dice que ella decidió hacer su negocio propio y entonces no ha estado pues abonando constantemente por 4 años. ¿Qué es lo que ocurre ahí con su... Sí, bueno, el dinero se va a ocupar para beneficiar a los trabajadores que se empiecen a pensionar a partir del próximo año, si es que así lo definen, en una segunda etapa de la reforma, y realmente no se va a afectar a gente que ocupe el recurso. Este dinero que se va a tomar no impide que algún familiar lo reclame. Si tú tienes un familiar que falleció hace 10 o 15 o 20 años y no reclamó los recursos, no caduca el derecho a reclamarlo, lo puedes reclamar, ya no lo harás con la Afore, sino con el gobierno. Sin embargo, sí, las Afores tienen 27 años formadas y hay gente que tiene ahí 20 años sin manejar el recurso, sin que alguien lo reclame, pues, y solo las administradoras cobran. Entonces ese dinero, la idea es que se reparta. No van a repartir nada, van a hacer las pensiones para gobernación. Nunca dan nada, siempre se llevan todo, año con año.